que el domingo pasado estuvimos viendo que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estuvimos enfocándonos en esa primera parte del verso: yo soy el camino y nadie llega al Padre sino que es a través de mí. Es decir, aunque haya muchos otros caminos para muchas otras religiones, solamente un camino, cuyo nombre es Jesucristo, es el camino que nos lleva a la salvación eterna, porque solamente en Él podemos encontrar perdón de pecados y reconciliación con Dios. Amén. Entonces, Jesús no solamente dijo: yo soy el camino, dijo también en esa misma frase: y la verdad, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que como mismo podemos entender que Jesús es el camino al Padre, también podemos entender que Jesús es la verdad para llegar al Padre. El domingo próximo vamos a estar viendo la parte de la vida y lo que significa, a diferencia de cuando Él dijo anteriormente: yo soy la resurrección y la vida. El domingo próximo no se lo pierda, porque Dios va a seguir hablando. Amén. En esta ocasión, Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús declaró a sus discípulos, después que les habló y les dijo: yo me tengo que ir dentro de poco tiempo. Probablemente esta conversación ocurrió en lo que nosotros llamamos Semana Santa, que ya se acerca, pero esta conversación probablemente ocurrió apenas horas o algunos días antes de que Él fuera apresado y luego crucificado. Sabiendo Jesús lo que le venía, le dice a sus discípulos: quiero que no se asusten, porque dentro de poco yo voy a morir. Pero quiero que no se asusten, porque yo voy al Padre y voy a prepararles un lugar allá, para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Así que cuando llegue el momento, ustedes sencillamente van a ir por el camino que yo voy. Y Tomás le dice: pero Señor, ¿de qué estás hablando? No sabemos de qué camino te refieres. Y ahí es cuando Jesús le dice: mira, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. En otras palabras le dice: en este camino en el cual nosotros en esta tierra andamos siguiendo determinadas ideas, siguiendo determinadas pisadas, siguiendo determinados caminos, siguiendo determinados principios para llegar al Padre, todo lo que no se alinee a lo que yo les he enseñado es un camino equivocado. Todo lo que no se alinee a lo que yo les he enseñado y demostrado es falsedad. Y Jesús quiere que ellos entiendan la gran diferencia que hay entre algo que suena bonito y algo que es verdad. Porque no sé ustedes, pero constantemente uno ve en la sociedad, en cualquier parte del mundo, que hay muchas ideas, muchas teorías y muchos principios que contradicen la verdad de Dios. Y algunas de ellas suenan incluso más agradables a nuestro oído. Algunas de esas ideas pudieran sonar incluso que tienen más sentido que lo que dice Dios en su palabra. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender esto que está diciendo Jesús. Lo que aparentemente tenga más sentido allá afuera, si contradice lo que yo les he enseñado, es tiempo de que ustedes regresen a lo que yo les he enseñado, ignoren lo que el mundo les quiere enseñar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la mentira, la falsedad, lo que no es cierto, suena mucho mejor a nuestra mente y a nuestro oído. Se alinea mucho mejor a nuestras ideas y sentimientos. Y Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo
44, ustedes hablando Jesús a unos judíos que estaban diciéndole, no, que nosotros somos hijos de Abraham y todas esas cosas. Jesús los confrontó. Y miren lo que les dice Jesús a estos judíos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Para que ustedes sepan, hasta el diablo tiene hijos. Pero no se refiere a los hijos, a hijos biológicos, por así decirlo, sino en principio, en conducta, en creencia. Les decía Jesús: ustedes son hijos de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Es decir, la persona que Jesús cataloga como hijo o hija del diablo es aquel que quiere cumplir los deseos del diablo, los deseos de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y Jesús, atienda, porque esto es palabra de Dios. Y Jesús le sigue diciendo a él, desde el principio, hablando del diablo, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Jesús hubiera podido decir eso mismo en 3 palabras. El diablo es mentiroso. Y ya. Sin embargo, Jesús fue por un camino todavía más largo y comienza a decirle que desde el principio ha sido un asesino y que no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él, y expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, y además le dice padre de mentira. 4 veces Jesús insiste en que tú y yo entendamos que las ideas, los planes, las teorías, los principios que el diablo está queriendo sembrar en la sociedad, y que muchos de ellos ya han crecido y dado mucho fruto para mal de la sociedad, son cosas que están basadas en la mentira, porque esa es su naturaleza. Y si tú y yo recordamos la historia donde el diablo aparece en la Biblia por primera vez, es allí en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, pues, ¿qué es lo que estaba hecho hasta ese momento? Bueno, Génesis capítulo 1 y 2, pues Dios creó todas las cosas. Creó el universo y creó también al ser humano. Y al ser humano le dijo, mira, ustedes pueden comer de todo lo que hay alrededor de ustedes, pero de este arbolito que está aquí, no coman. ¿Por qué? Porque si comen de ese árbol, ciertamente van a morir, ¿verdad? Y pues allí estaban Adán y Eva tranquilitos, comiendo mango, comiendo tamarindo, que sé que les gusta mucho de ustedes, ¿verdad? Comiendo todas esas frutas típicas de nuestros países. A ver, ¿qué frutas hay en El Salvador así que lo definan? Níspero. En Cuba también. El níspero, ahí estaban hartándose de níspero. Y de cuánto, a ver, México, ¿qué fruta tiene? A ver. Tamarindo, aleluya. A ver, Argentina, ¿qué fruta? No vea que no saben ni qué fruta se come en Argentina. El kiwi también tiene kiwi en Argentina. Y dominicana, jefe. El mango. Sí. Entonces, Cuba ya lo pasamos el agua, porque ya dije, ¿verdad? ¿Se nos quedó alguno por ahí? ¿Qué va? Ustedes son muy lentos, ¿no? Ok. También piña estaba comiendo Adán y Eva. Estaban disfrutando de todo lo que el Señor había creado. ¿Y qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo rapidito para que usted entienda algunos pasos que Satanás le gusta hacer para sembrar mentira en la gente. Dice Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era más astuta que los otros animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y la serpiente es un animal que siempre se ha asociado a Satanás. Y quizás por eso es que las mujeres le tienen tanto miedo, ¿verdad? Los hombres deberían tenerle un poquito más de miedo, al menos a Satanás, ¿eh? Bueno, dice que era más astuta que todos los demás animales, así que le preguntó a la mujer, como quien no sabe las cosas, como quien quiere
dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. No sé si ustedes entienden. Satanás aquí no está interesado en decir la verdad. Está buscando entrar en una conversación en este caso, con la mujer, con Eva, porque una vez que comienza la conversación, pues hay un nivel de empatía, se desarrolla la confianza, y eso es lo que muchas veces nosotros no vemos. Nosotros muchas veces comenzamos a estudiar, a darle cabida en nuestra mente a algunas ideas que no son de Dios, solamente por una cuestión de que suena bonito al oído. Y aun cuando no estamos interesados desde el principio en hacer aquello o en aprobar o apoyar aquello que sabemos que no es de Dios, aún así le prestamos atención. Le prestamos atención. Y la gente expresa sus sentimientos. Y la gente expresa sus ideas. Y ustedes ahí entran en esa, o nosotros ahí entramos en esa conversación, ignorando que muchas veces Satanás está, mira, tendiendo una trampa. Y tú y yo necesitamos tener más astucia que la serpiente. Pero en nuestra concepción humana no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo para poder tener ese discernimiento. Por eso es que el discernimiento espiritual es un don del Espíritu Santo para cada uno de aquellos que el Espíritu Santo se los quiera dar, pero el pedírselo es algo. Así que pídale al Espíritu Santo: Señor, dame discernimientos de espíritu, para yo poder identificar cuando las cosas no son de Dios, cuando la trampa viene, cuando el enemigo me está tendiendo una trampa. Bueno, ahí entraban en esa conversación la serpiente. Con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol de aquí, del jardín. Y Eva, queriendo evangelizar al diablo, pues, no. Dios es bueno. Dios nos dijo que podíamos comer de todo. Así sigue diciendo la Escritura. Dice que podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer entonces vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella, y también él comió. ¡Qué interesante! El diablo le puso una posición extrema para entrar en la conversación. Dios les dijo: qué malo es Dios, ¿verdad? No pueden comer de nada de lo que hay aquí. ¡Qué feo! Y Eva, no. Dios es bueno. Dios nos deja comer de todo. Es solamente este arbolito el que no podemos tocar. Dice, porque si comemos de ese arbolito, pues entonces vamos a morir. Dice, ay, muchacha, eso es mentira. No van a morir nada. Lo que sabe Dios, que ahí es donde sembró la cizaña. Primero sembró la duda de que lo que Dios decía no era verdad, y después sembró la cizaña contra Dios. ¿Por qué? Porque le dijo: lo que Dios sabe es que cuando ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él, y van a saber como Él, y van a ser tan grandes como Dios. Y Él no quiere que ustedes sean así. Él no es tan bueno como tú piensas que es. Lo primero que le dice es: bueno, no va a morir. Dios es mentiroso. Lo segundo que le dice es: Dios no te ama, porque lo que Dios quiere es privarte de la bendición. Lo que Dios quiere es limitarte, de que tú le conozcas, de que tú aprendas cosas, de que tú vivas tu vida, de que tú hagas lo que tú quieras. Dios te está limitando tu libertad. Y por esa razón, no solamente Dios no te ama o Dios te miente, sino que Dios no quiere que tú explotes tu potencial completamente. Entonces, tú y yo tenemos que
entender algo. Cuando Dios nos dice algo, es por nuestro bien. Y cuando Dios dice algo, es porque es verdad. Dios es quien nos creó. Y sabe, cuando Dios terminó de crearnos, ¿qué dijo? Dijo, y vio Dios que era bueno. Lo dijo con todo lo que Dios creó. Con los animales, con los árboles, con las estrellas, con el sol. Cuando llegó al ser humano, dijo, y vio Dios que todo lo que había creado era muy bueno. Tú eres preciado para Dios. Dios puso un esfuerzo extra cuando te creó. Dios a ti te ha dado su imagen. Dios a ti te ha dado un valor por encima de todo el resto de la creación. Pero Satanás quiere empañar eso con la mentira. ¿Y saben lo peor? Lo logró. Lo logró. ¿Qué hizo Eva al final? Pues debe ser verdad esto que dice este bicho aquí, esta serpiente. Debe ser verdad. Así que comió. Y Satanás logró lo que quería. ¿Qué quería Satanás? Que vieran a Dios como el malo. ¿Qué quería? Además, que le desobedecieran. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo mismo que hizo él. Y Satanás tiene la intención de llevarse al mismo hoyo que a él va a caer, al mismo infierno donde lo van a mandar a él. Satanás quiere llevarse al resto de la humanidad. Y por eso es que está insistiendo constantemente en poner delante de la sociedad, delante de la gente, con nuestros sentimientos, jugar con nuestros principios, con nuestras ideas, y haciéndonos entender o haciéndonos creer que hemos descubierto algo que es bueno, que es novedoso, que ni siquiera Dios sabía. Hemos descubierto algo nuevo y que eso es bueno, aunque contradice lo que Dios enseña. Eso es lo que el diablo sigue haciendo hoy en día. Cuando hizo caer a Eva, no hizo caer solamente a Eva. ¿Qué hizo Eva con su esposo? Ay, mi amor, mira, come. ¿Y qué hizo el tonto? Allá fue a darle mordidas a aquel fruto. Y comió y también desobedeció a Dios. Sufrieron entonces las consecuencias. Porque la mentira siempre trae consecuencias desastrosas en la vida del ser humano. La mentira destruye. La mentira te aparta de Dios. La mentira va contrario al criterio, va contrario a los principios que Dios ha establecido. Por eso nos conviene a nosotros estudiar la verdad, conocer la verdad. Y la verdad tiene un nombre, y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. ¿Qué es lo que hace Satanás en estos tiempos para usar ese mismo principio y contradecir lo que Dios ha enseñado como verdad y como algo que es bueno para nosotros? Dios creó la familia en la unión de un hombre y una mujer. Así de sencillo. Los mandó a que se reprodujeran, a que se multiplicaran y a que llenaran la tierra. ¿Qué dicen muchas veces nuestros sentimientos? ¿O qué enseña la sociedad? ¿O qué incluso aprueban los gobiernos? Que no, que eso que Dios dijo no es verdad. Eso es mentira. Un matrimonio también puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y otra mujer, o entre varias personas incluso. Es el mismo principio de Génesis capítulo 3. Dios dice una cosa, Dios establece algo como verdad, como algo productivo, como algo bueno para la raza humana, y viene el enemigo a querer contaminar nuestras vidas, nuestros hijos, querer destruir la sociedad. Y lo triste es que también lo logra. Como mismo lo logró con Adán y Eva, también lo logró. Lo logra con la sociedad. Porque cuando la sociedad no está nutrida e informada con la verdad de Cristo, termina cayendo en la trampa de las mentiras de Satanás. Que estableció en esa misma familia, en ese mismo matrimonio, Dios estableció que iban a unirse, iban a ser una sola carne y que iban a durar ¿para cuánto tiempo? Toda la vida. Pero esa verdad viene Satanás
y nos contamina el corazón y nos dice, no, eso que Dios dijo no tiene que ser así. Puede ser mientras se quieran. Puede ser mientras se porte bien. Puede ser mientras tengan dinero. O puede ser hasta que se enferme y ya tengas que cuidar de él. Puedes ponerle límites, los límites que tú quieras, porque lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que tú seas feliz. Así que no importa si dura 1 año o dura 20 años. Lo puedes terminar cuando tú quieras. Y ves el contraste. La verdad de Dios, lo que es saludable para el ser humano, escoge bien para que dure tu matrimonio para toda la vida. Esfuérzate, ama, sacrifícate y sigue perseverando en la verdad de Dios. Y vas a cosechar entonces lo que produce seguir a Dios. Pero si te dejas llevar, porque ya no hace falta ningún elemento significativo para el divorcio. Ya no me gustan sus ojos. Puedes ir allí y salir de esa mujer o salir de ese hombre. Que subió de peso. O que se ve muy flaquito. ¿No? Cualquier cosa puede ser suficiente. Jesús estableció y dijo, bueno, para romper el matrimonio de manera saludable, de manera que realmente sea efectivo, háganlo por causa de adulterio. Si el cabezón se puso a estar tocando lo que no era de él, pues dale camino. O si ella se puso a estar de cariñosa con otro hombre, tiene toda libertad para romper esa relación. Y no me vas a ofender. Pero mientras esas cosas no ocurran, hay otros métodos que puedes comenzar a usar. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que cuando llegan los problemas a la casa, no se busca solucionar enseguida. Y muchas veces buscamos ayuda cuando ya es muy tarde. Y yo entiendo. Hay veces que la relación ha llegado a podrirse tanto que ya puede ser que ya las personas no quieran ni siquiera luchar. ¿Por qué? Porque esperaron mucho antes de buscar ayuda. Porque se demoraron mucho. Pero si usted no ha llegado allá, vamos a orar y vamos a hacer un plan y vamos a ver qué pasa. Porque en Dios yo creo que las cosas pueden sanar. Pero tienen que querer los dos, Pero en Dios pueden sanar. ¿Qué enseña Dios? Bueno, Dios también enseña que la persona tiene dignidad y valor desde el momento de su concepción. Jesús estaba en la barriguita apenas unos días o unos pocos meses en la barriguita de María. Y cuando llegó María a ver a su prima, o a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada, nada más que se acercó, y Juan el Bautista, que estaba también en la barriga de Elizabeth, saltó. Y se dieron cuenta que fue la unción y el poder de Dios. Hay vida y hay propósito. E incluso hay llamado y respaldo de Dios en una persona, aun cuando no haya salido del vientre materno. Dios enseña. Eso ya es una persona. Tiene dignidad. ¿Qué enseña la sociedad? No, eso es solamente un poco de tejido juntos ahí, un montón de células que todavía no son personas, que todavía no tienen vida, que todavía se puede abortar. Choca nuevamente con el plan de Dios. Pero ¿qué es más atractivo? Especialmente cuando ese embarazo fue causado en circunstancias que Dios no aconseja. ¿Qué es lo más cómodo para hacer cuando ese embarazo llega en un momento en que la otra persona ya no le interesas? ¿Qué sucede cuando ese embarazo llega y no tienes trabajo, que todavía estás estudiando? ¿Qué es lo que quiere mi carne? ¿Qué es lo que piensa mi mente? ¿Qué es lo que llega a mi corazón y mis sentimientos? Esto es un estorbo.
Así que aunque Dios dice que es una persona que tiene valor, propósito, dignidad y llamado, yo voy a abortar. ¿Entienden cómo muchas veces la mentira y la verdad de Dios están constantemente en oposición? Dios enseña que somos salvos por creer en Jesucristo. La gente sigue ignorando a Cristo y busca salvación y cielo en sus propias creencias, en sus propios esfuerzos, en sus propias obras, aun cuando ellas contradicen la voluntad de Dios. Quiero que entendamos algo. La mentira siempre la vamos a tener delante de nuestros ojos. Y si para colmo no conocemos la verdad de Dios expresada en la Biblia, vamos a seguir tropezando, vamos a seguir cayendo, vamos a seguir deshonrando a Dios y ofendiendo a Dios, siguiendo mentiras en vez de la verdad, porque no la conocemos. Jesús dijo: yo soy la verdad y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Yo soy la verdad y nadie puede salvarse si no es a través de lo que yo enseño. Yo soy la verdad, y aunque muchos otros criterios que se opongan sean mucho más racionales, sean mucho más appealing, nos gusten más, Cristo es la única verdad que nos lleva a una reconciliación con Dios. Dice Juan 8, de 31 al 32. Si se mantienen fieles a mis palabras, y es Jesús hablando, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso se ha hecho una frase famosa. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la gente piensa que es conocer la verdad de 2 más 2 igual a 4. Bueno, eso es una verdad. Y eso me hace libre de la ignorancia. Eso no es lo que está enseñando Jesús. No es que yo sé que la gravedad es verdad, porque si me pongo al filo del techo, aquellos que trabajan en roofing, cuidado, amárrense. Si me pongo al filo del techo y doy otro pasito más, ¿para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? La gravedad es verdad. La gravedad es verdad. Pero la gravedad te puede evitar una caída y que te rompas un brazo, pero no te va a guiar a la salvación. La única verdad que nos guía a la salvación es la verdad de Cristo. ¿Y qué encontramos en la verdad de Cristo? Por cuestión de tiempo, vamos a mencionar al menos 4 verdades. Número 1, Dios nos ama. Juan 3:16, dígalo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 3:16. De tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quién? Dios amó al mundo. Cristo vino no porque tuvo lástima. Cristo vino no porque quería ser famoso. Cristo, Dios, se hizo carne porque nos amó. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar de que Dios no nos ama, porque eso es lo que quiere sembrar Satanás en nuestra mente. Eso es lo que quiere sembrar las mentiras de la sociedad en nuestra mente. Los gobiernos están contaminados también por las propias ideas de Satanás y quieren sembrar ese criterio. O si Dios no está de acuerdo con nosotros, es porque Dios es egoísta, es porque Dios es arrogante, es porque Dios no nos ama. Mentira de Satanás. Cristo vino a esta tierra y no de turista. Cristo vino a esta tierra porque nos ama Dios. Dios se hizo carne porque me ama. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino a esta tierra porque quería salvarnos. Tú puedes decirlo también para ti. Puedes decirle: gracias, Señor, porque enviaste a Jesús para salvarme.
Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es amor. Porque como les dije, no vino de turista. Jesús vino a esta tierra. ¿Y dónde nació? En un pesebre. ¿Dónde creció? En una Palestina donde no había ni carros, ni asfalto, ni cafetería, ni non-profit que le ayudaran a tener un dinero para las necesidades. Dios vino a esta tierra en uno de los tiempos más difíciles en el que se podía vivir. Y vivió una vida difícil, vivió una vida de obrero, una vida de hombre trabajador, una vida de gente que sudó y tuvo que guayarla duro para poder también llevar adelante su ministerio. Muy probablemente Jesús quizás, nadie sabe, pero quizás Jesús no era tan flaquito como lo pintan en las pinturas. Quizás Jesús era un hombre fuertecito, así como Ángelo, así trabadito ahí, como Eduardo, porque era un carpintero, era un hombre que creció trabajando, levantando fuerza desde pequeño, ayudando a su papá y cosas por el estilo. Pero muy probablemente las pinturas lo dibujan así delgado, porque Jesús, como mismo, no tenía ni dónde recostar su cabeza para descansar, porque muchas veces tenía que dormir en el camino. Probablemente muchas veces tampoco tuvo dinero para comprar comida. Probablemente bajó de peso. Así que si quiere bajar de peso, dedíquese al evangelismo. En vez de estar ahí dedíquese al evangelismo. Dedíquese al evangelismo, ¿verdad? Miren, mis amados, Dios nos ama. Y Satanás quiere hacerte pensar que no. Satanás quiere hacerte pensar de que Dios no se ajusta a las ideas de estos tiempos porque nos rechaza. Por todo lo contrario, a aquella mujer embarazada y abandonada con 15 años, Dios la ama. Y aunque va a pasar mucho trabajo si no aborta a su bebé, Dios también ama a ese bebé y por eso le da dignidad. En esta vida tenemos que sufrir aflicciones todos, el que tiene dinero y el que no tiene también. Dios nos ayude para que nunca nos olvidemos de que Él nos ama. Número 2, el pecado nos condena a una separación eterna de Dios. Yo no le dije a Magde que iba a usar ese texto bíblico que ella leyó al principio. Parece que Dios quiere que tú y yo lo escuchemos y reflexionemos en él. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidades sexuales, toda relación sexual fuera del matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer, toda relación sexual fuera de eso es pecado. Se es considerado inmoralidad sexual en la Biblia. No se preocupe por lo que piense el pastor. Lo que piense el pastor no es relevante. Lo que dice la Biblia lo es. El pastor es como el micrófono de Dios cuando realmente se somete a su palabra. Dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Tenga oídos que oigan. Idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice Pablo a los Gálatas, y a nosotros nos dice Dios hoy. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuidado, iglesia. Cuidado con lo que hace y cuidado con lo que también permite, especialmente cuando usted tiene algún nivel de autoridad. Cuidado, iglesia, porque podemos estar sin confrontar un pecado que puede guiar a gente que amamos al mismo infierno. Dice, los que practican. Practicar algo significa
lo sigue haciendo. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comprado, es heredado. Quienes heredan son los hijos de Dios. Una persona es hecho hijo de Dios por adopción. Dios nos adopta cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y caminamos con Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que somos justificados, que nacemos de nuevo, que somos nueva criatura. Cuando somos hijos, podemos heredar. A los hijos que permanecen con el Padre, heredan. A veces pensamos que la salvación la hemos comprado. Y yo tengo aquí el título de propiedad de mi salvación. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es una herencia que tenemos en Cristo. Y que aquel que practica el pecado con frecuencia no heredará ese reino de Dios. Número 3. En Jesús encontramos reconciliación con Dios. Solamente en Él. Muchas veces nosotros nos enfocamos bastante en la idea de que, bueno, ya creí en Dios y todo eso, pero quiero que vean la profundidad de esto. Una reconciliación ocurre cuando hay dos partes que están en contradicción, en guerra, en oposición. Están peleados. La reconciliación ocurre cuando ambas partes quieren ponerse de acuerdo, hay perdón y hay restauración de esa relación que no existe. Usted y yo, la raza humana, desde Adán y Eva, se pusieron en guerra con Dios. Y nos pusimos en contra de Dios. El pecado nos lleva a la separación con Dios. Pero Cristo nos lleva a reconciliarnos con Él si creemos en Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha salvado. ¿Qué está diciendo el Señor? Dice Pablo, mejor dicho, a la iglesia en Corintios, en su carta, y nos dice Dios a nosotros a través de este texto. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La iniciativa de nuestra reconciliación con Dios, de nuestra salvación, vino de parte de Dios. Eso es lo que también dice Juan 3:16. Dios nos amó, Dios dio a su Hijo, los que creen en su Hijo son salvos. Y ese es el cuarto elemento. Solo Cristo ofrece vida eterna. A veces nuestro mayor enfoque es en aprendernos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo que le sigue, el versículo 17, también da mucha luz para nuestra vida y para nuestra conducta. Dice allí también en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado. Jesús no tenía que venir a traer más condenación. Ya el mundo estaba en pecado. Dice, no lo mandó para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. ¿Por medio de quién hay salvación? De Él. ¿De quién se está refiriendo? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, esta es otra verdad. La verdad de que solamente en Cristo tú y yo tenemos salvación. Jesús nos enseña que Él es la verdad que nos lleva y nos conecta con el Padre. Pero también nos pide algo muy importante. Necesitas comunicar esa verdad. Necesitas encontrar la manera
de que otras personas escuchen y entiendan esa verdad, de que somos pecadores, pero Dios nos ama, que se proveyó a Cristo como nuestro camino de salvación y su verdad nos hace libres. Si creemos en Él, somos salvos y podemos comenzar a dejar que Dios transforme nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue su mandato antes de irse a su trono de gloria? Antes de ascender después de haber resucitado. Mateo 28, 19 y 20. Probablemente, y sería muy bueno que usted también lo dominara. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestro mandato? Hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Y cómo nos convertimos en buenos discípulos? Cuando obedecemos todo lo que Él nos ha mandado. ¿Qué tiene usted que hacer con sus hijos? Enséñeles a obedecer lo que Dios ha mandado. Y pastor, ¿dónde está eso? En la Biblia. Volvemos al principio, ¿verdad? Si conocemos la verdad de Dios, seremos libres. Si conocemos la verdad de Cristo, entonces podemos hacer buenos discípulos. Todo se reduce a nuestro interés por conocerle y leer las Escrituras. Yo les voy a invitar a que podamos venir a la presencia de Dios en oración, porque el deseo de Dios es que enseñemos a obedecer, y para enseñar a obedecer tenemos que aprender y practicar la verdad de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a subordinar nuestros criterios, nuestras creencias, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario a la verdad de Cristo, porque Él es la única verdad que nos lleva al Padre. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, Señor amado, porque tú nos amaste desde el principio. Gracias por Jesucristo. Cuando tú ya no querías, Señor, que solamente escucháramos cosas de parte tuya, decidiste enviar a Jesús para que Él fuera la demostración física de tu verdad. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias porque Cristo vino a esta tierra a traer vida y traer esperanza. Gracias porque a través de Él somos libres de nuestros pecados, porque todo quien cree en Cristo y se arrepiente es perdonado. Gracias, Señor, por ese perdón que nos reconcilia con nuestro Creador. Gracias por la vida eterna, por ese lugar que has ido a preparar por nosotros, Señor. Y que cuando estemos listos vendrás a buscarnos, Señor. Te pedimos que el día que nos toque, Señor, partir a tu presencia, lo hagamos en santidad, Señor. Lo hagamos creyendo en ti, con una actitud de obediencia a ti. Te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a someternos a tu verdad. A que cuando haya algo atractivo que brille delante de nosotros, antes de abrazarlo, antes de creerlo, antes de apoyarlo, antes de seguirlo, podamos preguntarte, Señor, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de esa persona? ¿Qué tú piensas de esa pareja? ¿Qué tú piensas de ese trabajo? Señor, queremos someter nuestros criterios a ti. Cuando creamos cosas, que podamos venir delante de Dios y le digamos, Señor, ¿qué tú piensas de esta nueva idea? O de esta nueva ley que se ha aprobado. ¿Qué tú piensas, Señor? ¿Qué dice tu palabra al respecto? Que podamos someter nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra opinión a nuestro Dios. Tú eres más inteligente que nosotros, Señor. Tú eres
eres más sabio que nosotros, Señor. Y por eso, en esta hora, Señor, te pedimos, perdónanos por nuestras arrogancias, porque hemos llegado a pensar a veces quizás que ya tú no nos amas, o que realmente no todo lo que tú dices es necesariamente verdad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a darte a ti, Señor, nuestra confianza, a creer en ti primero, Señor, y a saber, Dios, que aunque el mundo entero se te oponga, tú eres más grande que el mundo entero. Tú eres más grande, Señor, que todo el universo. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Ayúdanos a conocer cada día un poco más de tu verdad. Y ayúdanos a vivirla, a practicarla y a compartirla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios.